Una vez más, bienvenidos a todos, especialmente a los que nos visitáis por primera vez. Qué bueno poder estar juntos, ¿verdad? Tener un tiempo en el cual sabemos que el Señor quiere hablarnos. A mí por un tiempo ha estado hablándome con esta predicación que hoy tengo. Yo ya la había preparado hace semanas atrás, pero nunca la pude finalizar porque al final el Señor no se escucha porque al final el Señor siempre pues traía otra palabra, ¿verdad? Y un poco moldeando en esta última semana lo que el Señor ha ido trayendo a mi vida, yo quiero hablar algo acerca de lo que muchas veces pasa con nosotros. A mí me ha pasado. Y puede ser que siga pasándome más adelante igual que a todos. Pero hay un hombre que se llama Asaf, el cual escribió el Salmo 73. Todavía no lo voy a leer, pero sí que viene a mi mente este hombre, tuvo una lucha con el Señor, porque él estaba quejándose acerca de la prosperidad, de cómo prosperaban aquellos que no querían nada con Dios. Estamos hablando de los tiempos del rey David, de los profetas. Y este hombre no entendía cómo Dios podía permitir que los malos prosperaran. Y tuvo una lucha, un tira y jala con el Señor, hasta que el Señor le hizo entender, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante. Hay algo que es muy claro con nosotros. Dios tiene una manera de acercarse a nosotros. El título de esta predicación yo le he puesto Sublime Gracia. Porque si no fuera por la gracia de Dios, por su sublime gracia, yo creo que ninguno estaríamos aquí. ¿Verdad? No sé. La realidad es que uno se pone a pensar en las cosas que ha pasado en la vida y a veces nos podemos quejar con Dios. ¿Por qué tú permitiste esto? ¿Por qué permitiste lo otro? Como hacía Asaf. Y aquí hay una imagen, un póster que yo conozco hace muchos años, igual alguien ya lo vio, pero la primera vez que yo lo leí, hace bastantes años atrás, me conmovió. Que dice así, esto es un poco la ilustración, dice, una noche un hombre soñó que caminaba por la playa en compañía del Señor. Por su mente pasaban escenas de su vida y en cada escena veía sus huellas y las del Señor. Cuando la última escena de su vida pasó ante él, miró las huellas y se dio cuenta que durante su vida muchas veces vio sus huellas solamente. Esto sucedió siempre y cuando se sentía solo y triste. Perturbado por esto, le preguntó al Señor, Señor mío, cuando decidí seguirte, tú me prometiste estar siempre a mi lado. Pero he notado que cuando me encontraba agobiado por los pesares de la vida, he visto un par de huellas solamente. ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? Él le contestó, hijo mío, sabes que te quiero y que nunca te abandono. Durante tus angustias y sufrimientos, el único par de huellas que has visto fueron las mías, porque yo te llevaba en mis brazos. Y a mí, yo estaba pasando por un proceso en aquel tiempo y esto que yo leí me conmovió profundamente. Porque precisamente en los momentos más complicados de nuestra vida pensamos que Dios no está.
Sin embargo, Dios está. Puede ser que no lo experimentemos, puede ser que no lo sintamos, pero cuando llega el dolor, cuando llega la frustración, cuando llega el agobio, cuando empiezan a perseguirnos cosas que tratan de apartar nuestra mirada del Señor y centrarnos en los problemas. ¿Qué pasa ahí? Yo voy a contar la historia de un niño de 8 años. Un niño que fue abandonado y que estuvo durante toda su vida en centros. Él estuvo en un colegio donde había 5.000 niños. No todos eran abandonados, pero cada uno tenía sus situaciones. Cuando llegaron las vacaciones de verano, al día siguiente de que empezaron las vacaciones de verano, quedaron en la escuela de 5.000 niños unos 25 o 26 niños. El colegio estaba en un pueblo, pero separado del pueblo, a unos 700, 800 metros. Y los niños estaban durmiendo en el pueblo en una casa que le llamaban la casa cuna, que era para los niños más pequeños. Al día siguiente pusieron a todos los niños sentados en la escalera con que se viera la suela de los zapatos y estaban hablando. Este niño pensaba que le iban a dar unos tenis nuevos y empezaron a pronunciar el nombre de este niño una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Sin imaginar que lo iban a llamar aparte y le iban a preguntar, ¿dónde está el dinero? El niño sorprendido, ¿qué dinero? ¿Dónde está el dinero? No te hagas el tonto. ¿Qué dinero? Y empezaron a llover tortas con una manguera de butano, golpes. Este niño se asustó y le dijeron, tú has ido por la noche, y te voy a decir, esto es verídico, es surrealista, pero es verídico. Le dijeron a este niño que por la noche, cuando todos dormían, fue andando hasta el colegio, cogió un bidón de hierro, de los bidones de antes de chapa, de los que metían aceite, antes eran bien gordos. No sé si tú sabes que vacíos pesaban una burrada. Y que fue arrastrando este bidón, dándole la vuelta a todo el colegio para llegar a donde estaban las oficinas, quitar unos cristales que van separados como en Puerto Rico cuando tú le abres ¿cómo se llaman? Las láminas. Las láminas, quitó las láminas, entró a la oficina, con un destornillador abrió una caja fuerte y se llevó el dinero. Todo eso por la noche, un niño de 8 años. Ni yo me lo creía cuando me contaban esta historia. Pero este niño estuvo todo el verano buscando el dinero de un lado para otro, dándole palizas. Una de las tardes que fueron a ducharse, el niño se miró en el espejo y tenía toda la espalda, las piernas, las nalgas, era todo un moratón gigante de los golpes que había recibido. Y por último llegó un momento en que trataron de meterlo en una fosa séptica porque el dinero no aparecía. Claro, el niño decía, no, el dinero está allí, pero ya por miedo, está allá, está al otro lado, el dinero nunca aparecía. Y en el momento que trataron de meterlo en esta fosa séptica, apareció un coche de la Guardia Civil, milagrosamente, y a raíz de ahí, nunca más volvió a pasar nada con relación a este dinero. Me imagino que la gente del pueblo se dio cuenta de lo que estaba pasando
y denunciaron a la Guardia Civil. Pero este niño pasó por diferentes situaciones. En una huyó por la noche porque venía uno de sus hermanos y no querían ponerle con él, un hermano mayor, y por la noche se metió en los soportales de la iglesia del pueblo pensando que allí iba a estar más protegido, y allí se acostó y se quedó dormido. Al día siguiente apareció en una de las camas de la casa cuna porque alguien se lo había llevado, una persona de allí, en brazos, y lo había llevado a la casa cuna. Son situaciones que de verdad nos llevan a pensar dónde está Dios. Y Asaf, en el Salmo, bueno, voy a leer otro salmo antes de Asaf. El Salmo 34, 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y ahora sí, pensando en este versículo, el Salmo 34, sabemos que Dios está cercano, a pesar de nuestra necesidad, a pesar del conflicto que podamos tener. Dios está cercano para sanar el espíritu quebrantado. Cuando nuestro alma está rota. Este niño no conocía de Dios, pero ya desde bien jovencito había sufrido diferentes traumas. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿En qué nos convertimos cuando pasamos por diferentes situaciones de dolor, de trauma? ¿Dónde dejamos a Dios? Empezamos a reprochar a un Dios que no conocemos y en el cual no creemos o no queremos creer. Y ahora sí, en el Salmo 73, este es un salmo de Asaf. Expresa sus luchas internas al ver la prosperidad de los malos, de los impíos, al ver que él mismo tenía dificultades para seguir hacia adelante. Dice el Salmo 73, del 21 al 28, dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. El 22 es el versículo donde yo me voy a enfocar. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y después, ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Y por qué yo me voy a centrar en el versículo 22? ¿Alguna vez tú te has sentido como una bestia delante de Dios? Yo me he sentido como una bestia delante de Dios, muchas veces. Y cuando me digo como una bestia, no me refiero a un psicópata. No somos capaces de entender el plan de Dios para con nosotros.
Asaf no era capaz de entender el plan de Dios con su pueblo y lo que hacía era quejarse. Dios permite, el Señor permite, Jesús permite en nuestras oraciones, cuando estamos unidos con el Espíritu Santo, permite que podamos expresar lo que no somos capaces de entender. Cuán difícil es seguir hacia adelante y nosotros esperamos algo de parte de Dios porque dijo, entre comillas, dijo que nunca nos va a faltar nada. Pero mira, van a venir momentos de dificultad. Me gustaba lo que decía mi esposa, de que somos somos en las manos de Dios barro. Y Él nos pone allí en la rueda para darnos forma, para ir sacando las piedrecitas, para ir quitando todas aquellas cosas que van a quedar mal cuando vaya formando lo que Dios quiere con nosotros. Sabéis que cuando el barro, si no está bien moldeado, esto me lo dijo un alfarero, cuando tú metes una jarra, un florero de barro al horno y no está bien moldeado y tiene bolsitas de aire, en el horno empieza a reventar y se echa a perder todo tu trabajo. Por eso Dios es así con nosotros. ¿Sabes qué? Yo era como una bestia delante de Dios. Tan torpe era yo. Asaf reconoció, tan torpe era yo, que era como una bestia delante de ti. No era capaz de entender. Yo no sé tú, pero hay una cosa que está muy clara. En medio de las dificultades, de todas las cosas que podamos vivir, como hijos de Dios, como individuos, no estamos solos. Dios no nos deja solos. A veces es difícil de creer, ¿verdad? A veces es complicado porque ¿a quién le gusta pasar por situaciones complicadas en la vida? ¿A quién le gusta quedarse sin trabajo, estar que llega fin de mes y uno no tiene ni para comprar una barra de pan? ¿Dónde queda Dios en todo esto? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios ha plantado en nuestras manos y en nuestros corazones? ¿A qué Dios nos llamó? ¿A preocuparnos por las situaciones que están ahí y enfocarnos en ellas? ¿O creerle a Él? Este niño, una de las últimas situaciones que pasó en este colegio fue que su mamá vino a buscarle, la mamá que le abandonó de bebito, vino a buscarle a él y a su hermano y les prometió, todo va a cambiar, vamos a ser una familia, no os voy a dejar más, nos vamos. Se los llevó, los matriculó en un colegio. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, levántate que te tienes que marchar.
la emoción de estos niños que iban con su mamá, lo más grande que podían tener, su mamá. Levántate que te tienes que marchar. Los subió en el autobús y los devolvió al colegio. En este niño hubo un clic, y se prometió en su corazón, esta es la última, a mí jamás me vuelves a hacer esto, y pagarás, vaya que sí pagarás, como una bestia delante de Dios. Así a veces somos. Estamos hablando de una situación que fue en un extremo, pero Asaf no estaba pasando por un extremo. Asaf simplemente estaba molesto porque los impíos estaban prosperando. Tenían ganado, dinero, tierras, estaban prosperando. Y el pueblo de Dios estaba, bueno, pues cada vez se tenían que apretar más el cinto porque no había forma. Y vuelvo a preguntar, ¿a quién le gusta pasar por situaciones así? Son necesarias. Son necesarias. Y puede ser que no lo entendamos. Puede ser que no entendamos cómo es que Dios, cómo es que el Señor trabaja con nosotros y podemos experimentar dolor, podemos experimentar frustración. Los que sois papás aquí, papás, mamás, yo estoy convencido que para vosotros, vuestros hijos, para mí, mi hija, para mi esposa, mi hija, para mi cuñado, su hija, es lo más grande que Dios nos ha dado. Y vamos a proteger a nuestros hijos con lo que haga falta. Eso significa que a veces no los vamos a corregir, aunque haya lágrimas, aunque no entiendan, aunque haya frustración. La corrección tiene que venir de parte del Señor. Dios va a corregirnos y va a llevarnos por donde Él quiere, aun cuando haya lágrimas. Quizás tú no has conocido al Señor desde pequeñito y has pasado por situaciones. Quizás has nacido en una familia cristiana y desde bien jovencito ha habido una palabra, una Biblia delante en la mesa, ha habido oraciones, ha habido cultos. Hay otra gente que no. ¿Y qué pasa con aquellos que han pasado por situaciones complicadas? Mira, yo no lo iba a decir, pero creo que lo voy a decir porque es necesario. La historia de este niño es parte de mi historia. Son cosas que a mí me han pasado. Y te puedo decir que a mí cuando me hablaban del Señor, cuando me hablaban de Jesús, yo repudiaba todo lo que tenía que ver con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, con los curas, con las monjas, con todo. Literalmente yo sí era una bestia delante de Dios. Era como una bestia, sin sentido, sin la capacidad de pensar normalmente. Claro que pasaron cosas en mi vida que me llevaron a ese punto.
Pero Dios tiene el control. ¿Cómo puede ser que Dios transforme una vida? Aún en ese póster, en esa imagen, un hombre que estuvo caminando con Cristo toda su vida, al final de su vida, le dijo, Señor, perturbado le dijo, Señor, pero ¿cómo puede ser que los peores momentos de mi vida no estabas conmigo? Mira, solo hay unas huellas. ¿Dónde están tus huellas? Pensaba que eran las únicas huellas que pensaba eran las suyas. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba pasando por aflicciones? Y mira, querido, querida, por más centrados que estemos en Cristo, siempre va a haber momentos en que vamos a tratar de cuestionar porque no entendemos. Y es normal. Y qué bueno es cuestionar. Si mi hija no entiende algo, ella va a preguntar. Espera, porque además siento como es ella. Se pone, explícame esto. Ah, se pone bien puesta. Hay confianza para que ella tenga el valor de preguntar a su mamá o preguntarme a mí, ¿por qué esto? No lo entiendo y no me gusta. Qué bueno que este hombre que escribió esa historia tuvo el valor de preguntar, ¿dónde tú estabas cuando yo estaba pasando por estas necesidades y estas frustraciones? ¿Dónde estabas tú? ¿No me dijiste que ibas a estar siempre conmigo? ¿Que nunca me ibas a abandonar? ¿Que ay, mi hijito, si tú supieras. Si tú supieras cuánto yo te amo, mi hijito, mi hijita. No estaba solo, no estaba sola. Lo que pasa es que yo te llevaba en mis brazos. ¿Dónde vas a estar mejor que en tus brazos? Que los brazos del Señor. Y a veces no lo vemos. Nos centramos tanto en los conflictos, en las situaciones. Y yo muchas veces me centro en mis conflictos y en mis situaciones. Sabes que yo una vez iba para el trabajo, hace unos años atrás. Yo llevaba varios días con una torrija. ¿Sabéis lo que significa cuando uno tiene torrija? Que no se entera de nada. Yo me levantaba por la mañana, iba para trabajar y yo de verdad, una vez fui al baño y yo encendí la luz del pasillo y miré la bombilla del baño. Digo, esto porque no se enciende. Yo tocaba ahí y digo, anda, mira, si se enciende la del pasillo. Así estaba yo de una torrija. Y no, hasta que al final dije, pero sí que yo estaba encendiendo el pasillo, no lo del baño. Estoy mal. Estoy que no me entero de nada. Y se me ocurrió, voy a orar. Voy a pedirle al Señor que me ayude a centrarme y a levantarme con fuerzas por la mañana y no estar con esa torrija, con los ojos así y que no me enteraba de nada. Y me llamaban y pensaban que estaba llamando al otro. Y, o sea, no me enteraba de nada. Y funcionó. En cosas como estas, y funcionó.
Sabes que estas cosas que pasan nos llevan al punto de pensar y de creer que si no fuera por la sublime gracia de Dios, hay un himno que se llama así, todavía no lo vamos a poner, que se llama Sublime Gracia de Dios. Lo escribió John Newton. Y por si alguien dice, no, Newton fue el de, como dice mi esposa, Newton fue el de, como, es imposible, ese es el de la luz. Digo que no, ese será otro Newton. John Newton, John Newton, tú flipas. Sí, John Newton. Un jovencito, un niño que también tuvo una situación complicada. Él nació en Londres, su mamá era cristiana, pero a los 7 añitos Newton perdió a su mamá, murió. Y su papá era marino, un marino bastante duro, bastante fuerte. La única persona que tenía un mensaje de gracia, de espiritualidad en cuanto a las cosas de Dios, de Jesús, que leía la palabra de Dios, que le contaba historias de la Biblia, era la mamá a Newton, a John Newton. Pero cuando su mamá murió, este niño quedó prácticamente huérfano, porque el papá siempre estaba en alta mar. Al final el papá se lo llevó con él y lo tuvo en alta mar y su vida estuvo en alta mar por años. Él fue forzado a servir en el ejército en aquel tiempo, en el ejército marino, en la Armada Marina. Desertó, estuvo encarcelado, fue maltratado, fue golpeado y se convirtió en una persona bien fuerte, bien dura, como una bestia delante de Dios. Como una bestia delante de Dios. John Newton recibió, en una de las veces que desertó, recibió un castigo muy fuerte y pidió el traslado a un barco esclavista, de estos barcos que iban a África y cogían a la gente, hombres y mujeres de allí, niños, niñas, los metían en los barcos y se los llevaban a Londres y los vendían como si fueran ganado. Él no sentía remordimientos, él no sentía compasión. En los barcos había enfermedad, había muerte, había dolor, había llanto, había gritos. No nos podemos imaginar cómo era eso, pero había mucho dolor y mucha agonía. Y John Newton, le daba igual, porque era como una bestia delante de Dios. Este hombre, de ser esclavista, pasó a ser esclavo también. Otros esclavistas lo esclavizaron a él. Perdió todos sus bienes porque él estuvo en opulencia. Él tenía, pero perdió todo. Ni aun perdiéndolo todo, ni aun siendo esclavo, miró al cielo. Fue en un momento, después de que fue liberado de ser esclavo por otros esclavistas, que empezó a acordarse de aquellas historias que le contaba su mamá.
John Newton empezó a profundizar en la palabra de Dios. No entendía porque era como una bestia delante de Dios. Sin embargo, el Señor fue trabajando en su vida, fue moldeándolo, fue metiéndole ahí en la prensa, donde se prensa el barro, donde se trabaja el barro. Un hombre pecador, maltratador, racista, un hombre que no quería saber nada de Dios, de repente fue tocado por la gracia de Dios, por su sublime gracia. Y él escribió una alabanza que todo el mundo conoce. Esa alabanza fue publicada en 1779. Sublime gracia. Ese hombre fue transformado. Asaf le fue dado el entendimiento para poder entender cómo obra el Señor. Yo fui transformado. Me imagino que tú también fuiste transformado. Mira, en el Salmo 139 podemos ver la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. En el versículo 1 al 14 dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá su diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Fíjate este David también, cómo él sabía, cómo él conocía, entendía que Dios es omnipresente, es omnisciente, pero también entendió que aún cuando él estaba siendo formado en la barriguita de su mamá, Dios estaba ahí. Y aún el rey David no entendía cómo Dios podía hacer estas cosas, pero él las hacía. Yo no entiendo cómo Dios un día pudo fijarse en mí. ¿Quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí? ¿Quién soy yo para que Jesús haya entregado su vida en la cruz por mí? ¿Qué mérito yo he hecho? ¿Qué yo tengo? ¿Qué yo puedo ofrecer? ¿Quién eres tú?
¿Qué tú puedes darle a Jesús? ¿Qué tú puedes darle a Dios? ¿Hay algo con lo que tú puedas pagar? ¿Hay algo que tú puedas hacer? Hay una cosa que podemos hacer. Una. Y es reconocer a Cristo, su poder, su gracia. David creyó a Dios desde jovencito. Asaf, a pesar de no entender, buscó a Dios en medio de las dudas, en medio del conflicto, en medio de no entender por qué las cosas pasan así. Newton, a pesar de haber perdido a su mamá y haber sido uno de los peores esclavistas de todos los tiempos, encontró a Dios. Yo, que fui desechado desde bien pequeñito, desde bebé, abandonado en varias ocasiones por mi mamá, Dios me hizo entender que a pesar de las situaciones que yo había pasado, nunca estuve solo. ¿Sabes qué? Es real cuando Jesús deja las 99 y va en busca de la perdida. Y mira, la perdida estaba con las 99. ¿Qué necesitamos para acercarnos a Dios cada día? Si estás pasando por situaciones complicadas, en Cristo hay respuesta. Igual no tenemos todas las respuestas en el momento, está bien, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Si piensas que por causa del pecado o de otras circunstancias te sientes lejos de Dios, piensas que no hay perdón, si no conoces la gracia de Jesús, su salvación, si nunca has entregado tu vida a Cristo, hay redención. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, hubo unas palabras clave que me hicieron reflexionar. El pastor en aquel tiempo dijo: hay una nueva oportunidad para volver a comenzar de nuevo. Yo tenía apenas 20 años. Y yo era como una bestia delante de Dios. Y yo le dije al Señor, con mi forma de hablar con Él, porque ni entendía: yo quiero volver a empezar de nuevo. Quiero tener una nueva oportunidad. Todos mis errores, todas las cosas malas que yo he hecho, todas mis equivocaciones, que quede atrás y poder volver a comenzar de nuevo. Quitarme la ropa vieja y vestirme con ropa nueva. ¿A quién no le gusta estrenar ropa nueva? ¿Sabes? En Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué bueno, qué bueno que Él vuelve a tener misericordia de nosotros. ¿Hay alguien aquí que haya alcanzado la perfección? Porque yo aún sigo luchando con mi manera de ser, con mi carácter, con mis situaciones. Aún necesito a Cristo. ¿Hay alguien aquí que necesite a Cristo en su vida? ¿Hay alguien aquí que no haya entregado su vida a Cristo nunca? Si hay alguien aquí que le gustaría recibir a Jesús en su corazón, hoy es el día. Hoy es el día. Si hay alguien aquí que necesite oración, si hay alguien aquí que necesite exponer delante de Dios sus situaciones, hoy es el día. Yo quiero abrir un momento. Si alguien necesita oración, con libertad, pasa al frente. A mí me gustaría que Sofía pudiera poner el video que busqué de esta alabanza. Yo voy a orar. Yo voy a orar. Ora al Señor. Pídele al Señor. Tú conoces cada necesidad. Pero es por la gracia de Dios que hoy podemos estar aquí. Que su amor nos alcanzó. Amén.